Licenciada Yamina Duto Cirer, buen día, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Buen día, Sergio, a vos y a toda tu audiencia. Muy bien, acá en Junín de los Andes todavía, en un ratito, inicio viaje hacia Neuquén, así mañana nos podemos encontrar Es, personalmente en la Fernández Rego para quienes puedan acercarse a las 6 de la tarde al conversatorio que vos mencionabas, y quienes no puedan hacerlo presencial y lo deseen, está la opción de hacerlo por Zoom mediante las plataformas que hoy claro, tenemos disponibles. ahí vamos a recordar en un ratito todo el contenido y la posibilidad que tendremos mañana. Pero, bueno, desde Junín de los Andes, donde estás ahora, con lluvias y lloviznas en buena parte de la provincia, Así es. nos recuerda aquel invierno del 82, cuando estuvimos en medio de la guerra. Y en muchos casos la guerra la vimos reflejada a través de los medios de comunicación en aquel momento. ¿Cómo fue el tratamiento que le dio, por ejemplo, el diario de mayor circulación de la zona, el Río Negro, al conflicto bélico? Bien, yo he trabajado principalmente sobre los 74 días de la guerra a partir del diario Río Negro, que muchos lo conocemos, era el único que se editaba en la zona del Alto Valle, si bien llegaban otras publicaciones. Pero Río Negro es muy significativo para nosotros, fundado en 1912, y estábamos bajo las reglamentaciones de la dictadura, así que es una salvedad necesaria para pensar y para analizar lo que uno lee en la prensa de esos días, ¿no? En principio, tenerlo como parámetro. Luego el Río Negro no tenía un corresponsal propio, pero claramente se hizo eco de lo que sucedía en esos días y está reflejado la variedad de actores sociales locales como el obispado, los gremios, los partidos políticos locales, si bien la mayoría de las noticias eran reflejo de lo que sucedía a nivel nacional o de las publicaciones nacionales. En el caso del Río Negro, que tiene algunas particularidades, yo me atrevería a decir que con algo más de independencia, con algunos editoriales en esos días Ajá, que no seguían la línea general, se advertía algún comentario a los desaparecidos o algún comentario que pudiera salir de, de, la, de la línea más fuerte que tiene que ver con la adhesión a la guerra. En particular yo laburo sobre la posible incidencia de los imaginarios sociales en la prensa, las claro, representaciones sociales, claro. y Recuerdo, confieso que me meto un poquito con el tema de nación y nacionalismo, que es como súper sensible, así que claro. intento avanzar sobre eso. Yamina, bueno, vos no habías nacido, eras muy, muy pequeñita en aquellos No primeros... existía, ¿eh? En el 82 ya No, existía. pero quería, claro, pero quería decir que hay que traer aquella realidad a hoy, decir que, por ejemplo, no había radios FM, había Claro, solo radios AM, que había solo dos canales de televisión, o en realidad no sé, creo que uno en el 82, solo Canal 7 de aquí de Neuquén, me parece que Canal 10 de Roca no estaba. Eh, en- no había radios FM, no había internet, no había redes sociales. eh, no, claro que no. el diario La Mañana, que antes fue el diario del Neuquén y que antes fue La Mañana del Sur, etcétera, etcétera, No existía tampoco. no se editaba en esa época. Es decir, No, que la única relación de los medios de comunicación era, o de la guerra, era a través de la televisión con Canal 7 de Neuquén. De las radios, las AM que podían llegar aquí, o LU5, o LU19, o LU16, etcétera, y el diario Río Negro. Pero todo centralizado en lo que era la difusión por el CONFER, ¿verdad? claro, Que era el sí, sí. comité de radiodifusión que la dictadura militar utilizaba para censurar y direccionar la información que se iba a comunicar a la Argentina con respecto a la guerra.
Sí, así es. Está también el IBC, el Instituto Verificador de Circulaciones, que Claro, dan cuenta de que en esos meses de la guerra, en 1982, la circulación, el número de ventas fue muy alto. Y entonces coincide con esto que vos decís. Por un lado, la prensa bajo reglamentaciones que cercenan un poco la posibilidad de informar con más libertad, y al mismo tiempo una prensa que llegaba a muchas familias. Así que el Río Negro, por lo menos para mí, es una publicación ineludible para pensar un poco lo que sucedía en Neuquén y lo que quedó en ese imaginario que intentamos avanzar, ¿no? Que no sea algo que quedó, sino pensarlo desde distintas ópticas. Un poco es la propuesta de mañana con otros colegas y con Andrea Rodríguez, que tiene una trayectoria hermosa, claro. con Federico Witowski, y pensar Malvinas en sus distintas aristas y como plantearlo en una especie de mirador desde el cual revisar, analizar, ver de cicatrizar heridas. Hay muchos silencios que todavía no se pueden superar, y hay cuestiones geopolíticas y negociaciones o no, pero cuestiones pendientes para nuestro país en relación a Malvinas. Y bueno, es súper amplio el tema, pero la prensa realmente es un actor político, como dice Borrat, que es un autor Claro, claro. que nos ayuda a pensar sobre esto. Y fue absolutamente política la actitud con respecto a los medios de comunicación que tuvo la dictadura militar para orientar y multiplicar la versión que solo quería dar esa. Y yo rescato del recuerdo que me queda del diario Río Negro de haber publicado algunas editoriales y artículos del Buenos Aires Herald en Sí, inglés, ¿no? Que era la posición un tanto diferente que podía mostrar el Río Negro. me quedé pensando que en los diarios de esos días del 82, al cumplirse, mejor dicho, voy a aclarar, al cumplirse los 30 años de la dictadura del 76, sale algún editorial de Ragneri haciendo alusión a eso, ¿no? Como que el Río Negro había sido el diario más independiente de aquella época, y un poco en parangón o en competencia quizás con el Herald. Claro, claro. Igualmente yo noto que en esos días de la guerra hay una línea de esto, de respetar o de estar acorde a Sí, cuestiones nacionales, a una bajada de línea, podríamos decir, con algunos intersticios de otras miradas, como decís vos. Sí, el Río Negro tiene esa particularidad. sí, sí, sí. Recuerdo alguna editorial de Diferente a seis. La Voz del Interior, por ejemplo, o a La Nueva Claro, Provincia, claro, tiene claro. matices. Claro, no, no, en el Río Negro encontrabas una ventanita por allí, algún artículo de James Nelson, etcétera, que tenían que ver con esa mirada distinta. Bueno, y estaba Argentina Televisora Color, ATC, con aquel programa 60 minutos que centralizaba todo. Hemos hablado aquí en la radio con Alejandro Casanseu, por ejemplo, el periodista que estuvo en Malvinas. Bueno, todo Sí, lo que significó. Estuvimos hablando con el corresponsal de guerra, Cristian, no sé si Cristian, Rotondo, de apellido, me parece que Marcelo Rotondo, corresponsal de guerra que estuvo con Casanseu hasta el último minuto, y él contó cómo la prensa le manejó sus fotos. Tremendo. correcto. Así Sí, sí. que, bueno, Le confiscaron algunas, de hecho, exacto. que no llegaron al continente. Exactamente, exactamente. Bueno, Yamina, podríamos estar hablando toda la mañana porque nos apasiona el tema, porque creo que es sumamente necesario a 40 años, pero tenemos la oportunidad mañana, jueves 30 de junio a las 6 de la tarde, en la sala Alicia Fernández Rego, ahí en la vuelta de Obligado. Además de Yamina Duto Cirer, con quien estamos hablando desde Junín de los Andes, estará también Andrea Belén Rodríguez, va a hablar de la cotidianeidad y guerra en Neuquén, lo que vivimos en aquella época en nuestra zona, y por supuesto también Federico Witowski, que va a abordar el tema el Centro de Veteranos de Malvinas
como emprendedor de memoria. Yamina, te dejamos con la lluviecita de Junín. Sergio, audiencia, muchísimas gracias. Mañana los esperamos y esperamos tener un hermoso debate luego de nuestras presentaciones, así que invitados, invitadas, buenísimo. Y gracias por esta entrevista. Y hay que recordar también que a través del Ministerio de las Culturas del Neuquén o de Patrimonio Histórico, etcétera, se puede acceder al link, en todo caso, para lo que es el conversatorio a través de la forma virtual. Gracias, Yamina. Gracias nuevamente. Nos encontramos mañana. Dale, un abrazo grande.